Hoy vamos a ver cómo introducir menús en nuestra plantilla, menús nuevos, y vamos a entender las posiciones de la plantilla, también cómo funcionan. Las posiciones son muy importantes porque es lo que hace que este elemento esté aquí y este otro esté arriba. Es decir, la plantilla tiene cada plantilla tiene unas palabras clave que dice dónde se pueden colocar cada módulo. Los menús que vemos ahí es el main menú, que es el que he marcado antes, y a la derecha estaría el menú de usuario, que está oculto porque está registrado, es para usuarios registrados nada más. Bueno, ¿cómo vemos las posiciones? Añadiendo al final la interrogación y el TP1. En ese momento aparece se estropea la plantilla y aparece esos recuadros con letras rojas y nos indica cómo se llama cada posición. Y descubrimos que a la izquierda de la parte principal nos encontramos que hay sitio para poner más cosas. Si no optamos por este camino es más complicado saberlo. Bien, vamos a intentar vamos a intentar poner un menú en esa posición, pero antes tengo que aclarar que no todas las plantillas de entrada habilitan esta opción. De hecho, en las últimas versiones de Joomla está deshabilitada por defecto. Para eso tenemos que ir a nuestra plantilla, que en este caso es la última porque está marcado con la estrella amarilla. Seleccionamos la plantilla y nos vamos a la parte de opciones, arriba a la derecha. Ahí está. Marcamos opciones y vemos que lo tenemos, es lo primero que aparece. Habilitado el visionado de la posición, vemos que está en verde, que está habilitado. Podría estar en rojo, ya digo que por defecto viene así. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que escribiendo la misma URL que hemos escrito antes, no pasa nada. Por eso es importante que eso esté siempre marcado. Vamos a volver a ponerlo ahora mismo, viendo a la parte de atrás, al backend. Ahí está, volvemos a poner habilitado, lo ponemos en verde y a guardar. Una vez que lo tenemos, ya nos vamos a dedicar a crear los menús. Vemos que ahora funciona, que de nuevo podemos ver todas las posiciones y que está todo correcto. Muy bien. Bueno, pues ya con esto claro, vamos a ponerle el menú, como os decía, aquí en la posición 8. Ya cierro y lo dejo en plan bonito, viendo que se rellena todo, y nos vamos a la parte de atrás para poder acceder a los menús. Estamos en la parte del backend. Vemos que arriba hay una pestaña que pone menús y que hay diferentes opciones. La primera es gestionar, es para añadir nuevos menús o a cambiar las características o ver las características de cada uno. All Item Menús es para ver todos los ítems de todos los menús, y aquí están los dos que están creados. Uno es el Main Menú, ¿vale? Y el otro es el User Menú, que debería estar por aquí, pero no se le ve porque si entramos en él vemos que es para registrados. ¿Qué quiere decir registrados? Bueno, pues usuarios que se hayan autentificado, como se diga en la web, y que tengan privilegios para ver la parte privada. Ahí está todo. Si yo me diese de alta por la parte de adelante, aparecería ese menú. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el main menú, y ese main menú es ese de ahí, y el otro, como os decía, es este, el registrado. Fijaos todos los ítems que hay. Lo que pasa es que todos ponen ahí a la derecha, en el acceso, pone registrado. Por tanto, en la parte pública no va a tener visibilidad. Bueno, pues vamos a crear un nuevo menú y lo vamos a colocar, como decía antes, en la posición número 8, para que se rellene también. Hay que advertir que cada plantilla tiene una determinada configuración para cada uno de las zonas de los módulos. Eso se puede cambiar con las hojas de estilo, pero que no lo vamos a ver ahora.
Bueno, entonces si lo que quiere decir con esto, que si lo ponemos en la fila en el lado 8 no se va a ver exactamente igual que lo que esperamos. Muy bien, que lo que esperamos quiere decir que lo que está a la derecha, en la posición 7. Creamos el menú dando a gestionar nuevo menú, ponemos menú de ejemplo y siempre hay que ponerle un título y el tipo de menú. El tipo de menú y todo esto es arbitrario. Le vamos a poner lo que queramos, pero que sea indicador de o de la posición de lo que queremos explicar en ese menú o lo que queremos colocar en ese menú. Como es un menú de ejemplo, simplemente pongo ejemplo y punto. Le voy a guardar, esto no lo toco porque esto es simplemente aquí qué tipo de asignación tiene. Bueno, vamos a guardar, eso no hace falta tocarlo, y guardar y cerrar. Y vemos que nuestro menú pone que no tiene asignado un módulo ahí a la derecha. ¿Qué significa? Veis, aquí están los dos que tenemos y este no tiene asignado un módulo. ¿Qué significa? Que no hay un recuadro o no hay nada que se llame de ninguna manera donde esté ese menú, porque una cosa es crear el menú en la parte de atrás y otra cosa es decir dónde queremos que se coloque o crear una parte visible de la página web para colocar ese menú. Bueno, aquí entrando directamente por aquí lo podemos poner o podemos ir por el otro lado, por la parte de gestión de módulos. Bueno, vamos a darle un módulo ahora mismo y le vamos a llamar de alguna manera. Le llamamos menú de ejemplo, el título, y aquí es donde decidimos cosas como las hojas de estilo, etcétera, etcétera. Bueno, los permisos no vamos a tocar. Aquí se ven cosas como que si queremos que esté publicado o no, y principalmente en qué posición queremos que esté. Ahora es donde estamos buscando la posición en nuestra plantilla. Tenemos que localizarla, protestar e ir a la posición en la que queremos que esté ese menú. Vale, vamos a mostrar el título, y en avanzado sería para colocar el estilo. Eso lo veremos después. Vamos a guardar y ya se ha creado el menú y ya tiene el módulo asignado. Vemos que ahora si actualizamos aparece que ya está en blanco esa zona porque está preparado para que haya menús o que haya algo. Ya está asignado algo. Lo único que como no está relleno, pues la plantilla se queda en blanco. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es crear ítems al menú. ¿Qué vamos a crear? Bueno, aprovechando que estamos creando un nuevo menú, voy a explicaros un par de ítems nuevos, sobre todo el primero, que es el de buscar URLs embebidas, es decir, una página web que se vea dentro de la nuestra. Esta URL que voy a poner es muy conocida, es Google, perfecto, y la vamos a colocar. Ahí está. Copio la URL tal cual y lo coloco en el recuadro de URL. He tenido que poner el nombre del ítem que quiero que haya, y bueno, esto ya son detalles que no voy a entrar en ellos. Lo dejo todo tal cual y creamos un nuevo ítem, lo guardamos y vamos a dar a crear un nuevo ítem que sea buscar. Todo siempre guardando y cerrando. He saltado eso porque había pasos intermedios para no perder tiempo, y doy a buscar, que es un ítem más. Esto que es lo que nos va a crear, nos va a crear una hoja en la cual, si damos a buscar, la parte principal del blog, de la página web, va a abrirnos unas opciones de búsqueda dentro de la web. Bueno, pues rellenamos unas cuantas cosas, que es el título de lo que queremos que aparezca en la ventana, y una vez que lo tenemos damos a guardar. Una vez que lo tenemos damos al menú y lo vemos. Veis que está así, pero está sin formato. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Ver que se parezca de alguna manera al de arriba o a los de la derecha. Bueno, para eso vamos a ver un poquito de las clases que existen en Joomla. Para que nos hagamos una idea, lo que voy a conseguir es colocarlo así horizontal en lugar de vertical, y esta clase que la he hecho yo no venía con la plantilla, es decir, poner este borde redondeado. Se lo voy a colocar aquí al menú para que quede horizontal y con el borde redondeado. Veamos cómo. Me voy a mi menú de ejemplo. Voy a cerrar esto, perdón.
y vamos a los menús y vamos a donde pone gestionar y vamos al main menú, que es el que está horizontal. El main menú, avanzamos un poco, ahí está. En la parte de avanzado veis que pone NotPills. Esto lo que significa, según este menú, es que esté horizontal. Vamos a ir haciéndolo. Lo copio, cierro y ahora me voy al menú de ejemplo en la posición 8 y le voy a poner en avanzado, Control V, dejamos un espacio, NotPills. Vamos a guardar y cerrar y vamos a ver ahora el cambio. Veis que está así, doy a recargo la página y ya aparece. No solamente eso, sino que ya me hace el efecto este de sombreado. Muy bien. No me hace esto porque esto ya es propio de este módulo de aquí, en esta zona de aquí. Si pusiese un menú aquí arriba, lo crearía en esta zona, en esta posición, que es diferente. No es la posición 8, sino es una que hay arriba. Una vez que tengo esto, para que quede un poquito más bonito, yo he creado, insisto, que una clase, un estilo, que añadiendo redondo ahí, haga un circulito, algo así, o más que un círculo, un cuadrado con las esquinas redondeadas. Bueno, pues voy a añadir a la mismo un espacio en blanco y escribo redondo. Esto ya tiene que estar preparado, está dentro de la documentación de cada plantilla y cada plantilla es diferente. Lo que sí me interesa es que entendáis que en ese apartado es donde se da formato a los módulos. Yo voy ahora a recargar y aquí está. Fijaos, he creado un menú con una posición en una posición como esta, con un circulito. Fijaos que esto lo puedo mover donde queráis y lo voy a mover aquí a la derecha con estos menús con esto de aquí, y además aprovecho ya para enseñaros cuál era el otro menú. Este es el user menú, veis que es bastante sosito porque no tiene nada y es un recuadro y unas letras bastante simples. Yo en cambio le he puesto un poquito más de forma y este lo voy a colocar aquí a la derecha. Muy bien. Vamos a ir al user menú, perdón, al menú ejemplo, y lo voy a colocar en la posición, módulo, en lugar de la posición 8, la posición 7. Guardar y cerrar y actualizo. Aquí está, ¿veis? Acaba de crearse un módulo con los dos ejemplos. Esto me llevaría a Google y esto de aquí a una para buscar, unas palabras para buscar, ¿vale? Para buscar cosas dentro de la página web. Y esto, si voy aquí, me lleva a Google, embebido dentro de la página, que ahora no carga porque no he debido ponerlo bien la URL, pero vamos, normalmente debería funcionar. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante y que os hayáis sobre todo situado en el tema de las posiciones y de cómo crear todos los menús que queráis para colocarlos en la parte que queráis de la página. Puede ser abajo, arriba, en los laterales. Ahora está muy de moda también ponerlo abajo como resumen de toda la web. Espero que os haya gustado.